Buenos días, mis amados. De nuevo les invito a que estén compartiendo el link. Estoy sorprendida por cada lugar donde he podido estar en estos días compartiendo. He encontrado gente que nos dice que ha escuchado el mensaje. Entonces tú eres un multiplicador, tú eres un discipulador, tú eres un vocero de unas buenas nuevas de Jesucristo a través de compartir un link, a través de darte la oportunidad de reproducir este video, a través de darte la oportunidad de hacer que este video siga llevando este mensaje a otras personas. Gloria al nombre de Dios por su vida y porque eres parte del Ministerio Pasos de Esperanza. Te bendigo en este día. Amén. Gracias, Señor. Vamos a volver a nuestro pasaje de Caminemos Juntos en Paso de Esperanza. Estábamos ayer iniciando Mateo capítulo 28 del versículo 18, 19 y 20. Y habíamos tomado este versículo con todo poder para declarar lo que el Señor dice. Y el Señor dice que Él ha recibido autoridad desde el cielo, Él ha recibido autoridad desde lo alto, Él ha recibido autoridad para proclamar un gobierno sobre la tierra, Él ha recibido autoridad para extender un reino sobre la tierra. Y en esa autoridad lo que nos está diciendo el Señor es que Él está con nosotros y trabaja con nosotros y va con nosotros y nos asiste a nosotros. Por lo tanto, todo lo que tú y yo hacemos, no estamos solos, estamos con Cristo el Señor. Amén. Y en el día de ayer también miramos que en este propósito el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos, y nos está animando a tomar una acción intencional, y es proponernos a ser discípulos, proponernos a ir a donde está esa persona, a ir a donde se encuentra esa persona. Pero también nos animaba diciéndonos que ¿quiénes son los que irán? Y sencillamente nos dice, todos los que hemos nacido de nuevo, toda la iglesia de Jesucristo está llamada a ir y a ser esos discípulos. La iglesia de Jesucristo que ha nacido de nuevo, no importa el tiempo que tú lleves siendo nacido de nuevo, lo importante es que lo que tú recibes de eso das. Te vuelves una fuente viva, te vuelves una fuente multiplicadora. Tú que has nacido de nuevo, tú le vas y le cuentas a otra persona y dice, mira, este nuevo nacimiento ha producido en mi vida tantas y tantas maravillas, he conocido tantas y tantas cosas en todo lo que yo he podido recorrer y conocer de Cristo. Y ahí estás comenzando a ser discípulos. Por lo tanto, el Señor te dice a ti y te anima a ti, te dice, no te preocupes, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Amén. Y decíamos que hacer discípulos es hacer un seguidor de Cristo el Señor, un seguidor comprometido con Cristo intencionalmente para estarse volviendo más y más como Él es, pero también un seguidor comprometido para extender ese reino de los cielos. Amén. Entonces, lo que nos dice la palabra y nos motiva la palabra en esta mañana es que nosotros entendamos que esto es un proceso, y es un proceso que el Señor nos anima a hacer a través de una acción que empieza por la conversión. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú comienzas a experimentar una vida de reino, y no es nada de lo que vas a decir improvisado, porque sencillamente es lo que estás viviendo. Por eso el que hace discípulos es porque es discípulo. El que hace discípulos es porque ya ha vivido en esa experiencia del reino. Eso es lo que nos dice
dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 en adelante, porque de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y tú que ya has entrado en el reino de Dios, has nacido de nuevo, entonces ahora tú puedes ir y mostrar el camino, enseñar el camino. Eso es lo que el Señor nos anima a que nosotros hagamos, que no nos quedemos callados, que vayamos a ser otros discípulos. Y esa acción de ir es un compromiso, es un proceso, es algo que intencionalmente yo tengo que comenzar a pensar que voy a realizar. Y es ahí donde el Señor nos anima a hacer la segunda acción. ¿Y cuál es la segunda acción al hacer el discípulo? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo significa lo que dice Romanos capítulo 6, del 3 al 6. Ese bautismo significa sumergirse en Cristo Jesús. Cuando vamos a ser discípulos, a quien vamos a presentar es a Cristo Jesús el Señor. De quien vamos a hablar es de Cristo Jesús. No vamos a hablar de una religión, no vamos a hablar de un apóstol, de un profeta. Vamos a hablar del único apóstol, profeta, evangelista, misionero, pastor y hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que se llama Jesucristo el Señor. Y la palabra en Romanos nos dice que el bautizarnos significa sumergirnos en Cristo para morir en Cristo y resucitar en Cristo a esa vida nueva en Él. Y lo que tú vas a bautizar es a sumergir, hacer que la vida de esa persona se sumerja en Cristo, la vida de esa persona resucite en Cristo el Señor. No vas a predicar religión, no vas a predicar normas, no vas a predicar estatutos, porque muchas veces nos quedamos en las normas, cómo tiene que estar la norma del cabello, del vestido, de esto o de aquello. No, tú vas a enseñar y a bautizar a esa persona en Cristo Jesús el Señor. Tú vas a revelar a Cristo, tú vas a ir a llevarle a Él, al nombre. Y me llama mucho la atención porque el texto dice, bautizándolos en el nombre. Y no dice en los nombres, dice en el nombre, enseñando que el todo inclusivo en Cristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. Y que cuando está siendo bautizado en ese nombre, está siendo revelado el Padre, está siendo revelado el Hijo y está siendo revelado el Espíritu Santo de Dios en la persona. Y lo que va a hacer esa persona es que va a comenzar a experimentar no solo una vida de reino, sino una vida en el Rey y Señor Jesucristo, el Dios eterno. Por eso Romanos nos dice que ese bautizar significa que la persona muere a ese cuerpo de pecado, a esa vida de pecado, a esa vida de incredulidad, de decepciones, de angustias, de tristezas, pero también a esa vida donde no tiene sentido practicar ni la inmoralidad, ni la injusticia, ni nada de estas cosas que el mundo muchas veces nos ha enseñado a vivir. Que vamos a bautizarnos, vamos a morir a toda esa acción de pecado, pero quien resucita es Cristo en nosotros. Ese nuevo hombre ahora es en Cristo Jesús una nueva criatura, y esa nueva criatura ahora tiene el poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y ese poder de la resurrección le ha dado vida a esa nueva criatura, y esa nueva criatura tiene ahora un poder renovador de nuestros pensamientos, un poder renovador de nuestras vidas, de nuestro ser interior, para que nuestro ser interior no busque
el pecado, para que nuestro ser interior viva en comunión con el Señor. Amén. Y es ahí donde está la importancia de a quién vamos a presentar y con quién estamos. Por eso el Señor dice, la autoridad que yo he recibido, ahora se la entrego a ustedes para que vayan y hagan discípulos. Y esos discípulos sean bautizados en el nombre, no en el nombre de una misión, en el nombre de Cristo el Señor. Pero también el hacer discípulos implica enseñar. Y enseñar todas las cosas que yo os he mandado. De nuevo, el énfasis del Señor es: no enseñes tu doctrina, no enseñes tus estatutos, no enseñes tus normas, enseña todas las cosas que yo les he mandado. ¿Dónde están esas cosas que el Señor ha mandado? En la palabra de Dios, en esta escritura, donde el Señor nos dice cómo perdonar, donde el Señor nos dice cómo vivir, donde el Señor nos habla de cómo compartir con el otro, donde el Señor nos enseña a amarnos los unos a los otros en Cristo Jesús, donde el Señor nos enseña a vivir una vida de justicia, de transparencia, donde el Señor nos enseña que hay que ayudar al débil, al necesitado, donde el Señor nos enseña que el mundo, la tierra, es para ser administrada, gobernada, sojuzgada por los hijos de Dios, donde el Señor nos enseña que extender el reino es extender un manto de justicia sobre la tierra, donde el Señor nos enseña que extender el reino es compartir de lo que tú has recibido, de lo que yo he recibido. Entonces, enseñar es adoctrinar. Adoctrinar en el principio de la palabra, adoctrinar en el principio que ha dejado el Señor Jesucristo. Si todos tuviésemos en todas las congregaciones una doctrina bíblica, cristocéntrica, el mundo sería diferente. Pero nos hemos estado esforzando por enseñar cómo tener dinero, cómo prosperar en los negocios, cómo hacer un mejor marketing, cómo superar las dificultades financieras, cómo hacer los pactos financieros. Y muchas veces dejamos de adoctrinar, dejamos de enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado para que nosotros las guardemos. Y es ahí donde hay que volver a ser discípulos. Es ahí donde hacer discípulos significa, como lo decíamos hace 8 días, una relación de amor y de compromiso, una relación permanente, una relación de ayudarnos. Yo siempre lo he llamado, y me gusta esta frase, un compañero de camino, una persona que vaya con nosotros, una persona que nos adiestre, una persona con la cual yo pueda aún hablar de mis equivocaciones, que yo pueda decir aún cuáles son mis puntos altos y aún cuáles son mis puntos débiles, y que me ayude a fortalecerme en esos puntos débiles y me ayude a celebrar esos logros, esos propósitos alcanzados. Es ahí donde discipular requiere darnos, requiere ofrendar. Ofrendar lo que soy, ofrendar del tiempo, ofrendar del amor, ofrendar de esa parte emocional con la cual me identifique con el otro para hacer equipo y caminar juntos de la mano con Jesucristo. Y es ahí donde el propósito de este devocional hace que todos nos animemos. ¿Nos animemos a qué? A que somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Y cuando tú te miras desde ese enfoque, colaborador de Dios, entonces tú y yo sabemos que estamos trabajando con Cristo Jesús el Señor.
Cuando tú y yo sabemos que somos colaboradores de Dios, que el reino de los cielos será extendido sobre toda la faz de la tierra, cuando tú y yo nos apropiamos de que somos los colaboradores de Dios en esta época, en este tiempo, en esta oportunidad. Quizás tú puedas decir, a ver, pero es que ese pasado fue mejor. Este es el mejor tiempo, porque es el tiempo presente, es el tiempo tuyo y es el tiempo mío. Amén. En el día de ayer hubo misioneros, hubo predicadores, hubo hombres y mujeres comprometidos con esta causa. Pero hoy esa oportunidad es para nosotros. Amén. Entonces lo que el Señor nos dice es, yo he entregado sobre ustedes toda la potestad, el poder, la autoridad que me ha sido dada, para que ahora ustedes yendo hagan discípulos y los bauticen en el nombre que es sobre todo nombre, y además de ello les enseñen, les adoctrinen, les acompañen en ese caminar y vivan en ese reino en toda la extensión de la palabra. Entonces lo que nosotros hacemos al colaborar con Cristo es que si Él protege la vida de la iglesia, nosotros estamos colaborando con la protección de la vida de la iglesia. Amén. Y proteger la iglesia no es estar afanados porque si viene el tsunami o si ya va a erupcionar la tierra, es proteger la sana doctrina, proteger la vida del hombre, de la mujer que está naciendo de nuevo, que está siendo discipulada, con una palabra que le lleve a la verdad, con una palabra que le muestre un camino verdadero y no ande equivocándose en el camino. Entonces tú y yo somos protectores, colaboradores de Dios para proteger la iglesia. Por eso trabajamos con Él. Amén. Y como colaboradores de Dios somos supervisores. Y quisiéramos decir, uy, ese cargo es muy alto. No, porque lo que yo estoy supervisando es que el reino que se extiende sobre la tierra sea un reino que realmente impacte las generaciones, que sea un reino que realmente viva para servir a las generaciones. Hoy necesitamos ser voceros de mensajes para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Hoy necesitamos supervisar el desarrollo emocional, físico, intelectual de nuestras generaciones, porque hay una nube oscura de filosofías, de pensamientos que están distorsionando la manera de pensar de las generaciones. Y nosotros supervisamos, cuidamos, protegemos que esas generaciones tengan un mensaje de vida, un mensaje saludable, un mensaje que imparta verdad y quite la mentira, un mensaje que esté dándole esperanza a ese joven para estar en este tiempo viviendo. Y es que hay tanta y tanta contaminación en medio de la manera de pensar, que si tú y yo no supervisamos, no cuidamos, no protegemos esta sana doctrina, vendrá, como dice la Escritura, el tiempo del comezón del oír y no habrá quien predique la verdad. Entonces, hacer discípulos es un alto compromiso de ser colaboradores de Dios y de estar con el Señor en ese propósito. Una cosa más para siendo colaboradores de Dios es que nosotros somos consolación. El Espíritu Santo es el consolador, pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, esa consolación extendida desde el Espíritu de Dios es impartida a través de nosotros, porque nosotros
Con Cristo consolamos, apoyamos, fortalecemos, damos ánimo, oramos los unos por los otros. Por eso el tiempo del Ministerio Paso de Esperanza, congregados en Cristo los días viernes a las 6 de la mañana, es para congregar ese grupo pequeño que tú tienes, es para congregar ese grupo de discípulos que el Señor comienza a entregar en tus manos, y tú como ese colaborador de Dios, tú vas a estar cuidando de ese grupo pequeño, cuidando de ese grupo de personas que nos congregamos para estar juntos y caminar juntos con el Señor. Qué bueno que lo estemos haciendo, porque eso es lo que Dios anhela en su corazón de la iglesia en estos tiempos. Que la iglesia sea avanzando en un propósito de ir y hacer discípulos. Bienvenidos a este grupo de discipuladores para que sirvamos y caminemos juntos de la mano con el Señor.